Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? Un asesino despiadado acechó el sur de California durante más de un año, sembrando el terror en cada hogar. Entraba a las casas por la noche atacando con una violencia inimaginable. No tenía un patrón de víctimas claro. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Nadie estaba a salvo. Su nombre era Richard Ramírez, pero el mundo lo conoció como el acosador nocturno. Esta es la historia de un hombre que trajo el infierno a la tierra. Office has beefed up its patrols and warned residents to lock their doors and windows and increase indoor lighting. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Era el menor de 5 hijos en una familia mexicana. Su padre, un ex policía de Juárez, tenía un temperamento explosivo y frecuentemente castigaba a sus hijos con brutalidad. Pero la verdadera influencia en la vida de Richard no fue su padre, sino su primo Mike. Mike había servido en la guerra de Vietnam y regresó con historias perturbadoras. Le mostraba a Richard fotos de mujeres que había violado, mutilado y asesinado en combate. También le enseñó técnicas de sigilo y asesinato. Richard presenció un episodio escalofriante el 4 de mayo de 1973, cuando tenía tan solo 13 años. Fue testigo del momento en que Mike asesinó a su esposa a sangre fría con un disparo en la cara. Luego de una discusión, debido a que Jessie, la esposa, le recordó a Mike que debía buscar un trabajo. Parte de la sangre salpicó a Ramírez, quien se sintió fascinado. Desde ese momento, su personalidad cambió, se convirtió en un joven solitario, empezó a consumir drogas y abandonó la escuela. También comenzó a dormir en cementerios y a obsesionarse con el satanismo. A los 22 años, Richard llegó a California. Sobrevivía robando y consumiendo cocaína, pero la necesidad de adrenalina lo llevó a cometer crímenes aún más oscuros. El 10 de abril de 1984, Ramírez asesinó a su primera víctima conocida, Mei Leung, una niña de 9 años en San Francisco. La secuestró, la agredió sexualmente y la estranguló en un sótano. Entre 1984 y 1985, Richard Ramírez se convirtió en el asesino más temido de California. Su modus operandi era aterrador. Entraba a las casas al azar en la madrugada, asesinaba brutalmente a sus víctimas y en muchos casos las agredía sexualmente. No discriminaba edad, género ni raza. Su sadismo no tenía límites. A una de sus víctimas la obligó a jurar lealtad a Satanás antes de matarla. A otra la dejó viva después de violarla, diciéndole que le diera un mensaje a la policía. Diles que el acosador nocturno estuvo aquí. Su forma de actuar variaba, ya que podía cometer asesinatos de manera meticulosa sin dejar rastros, o por el contrario, matar de forma descuidada, convencido de estar protegido por Satanás. En algunas ocasiones, dibujaba símbolos satánicos en las paredes de las viviendas de sus víctimas, donde también se alimentaba con lo que encontraba, robaba dinero y pertenencias, o incluso dejaba las armas del crimen en la escena. La primera víctima oficial del acosador nocturno fue Jenny Bitcow. Aunque Mei Leung fue su primera víctima conocida, este fue su primer asesinato en Los Ángeles, marcando el inicio de su ola de terror. Jenny Bitcow era una anciana de 79 años que vivía sola en su apartamento en Glacier Park, un barrio tranquilo de Los Ángeles. La noche del 28 de junio de 1984, Richard Ramírez, que ya había comenzado su carrera criminal, irrumpió en su hogar por una ventana que estaba abierta. Una vez dentro, la atacó brutalmente mientras dormía. La apuñaló repetidamente, pero su sadismo no terminó ahí. Le cortó la garganta con tanta fuerza que prácticamente la decapitó. Después del asesinato, Ramírez abusó del cadáver, dejando una escena del crimen particularmente macabra.
La noche del 17 de marzo de 1985, María Hernández llegó a su departamento en Rosemead, California. Justo cuando estaba por abrir la puerta, Richard Ramírez la sorprendió con un revólver calibre .22 en la mano. Sin previo aviso, le disparó a quemarropa en el rostro. Pero algo increíble sucedió. La bala rebotó en las llaves que María sostenía en sus manos frente a su rostro, desviando el impacto. Aunque el golpe la dejó aturdida, logró fingir que estaba muerta. Pensando que había acabado con ella, Ramírez entró al departamento donde estaba la compañera de María, Dale Okazaki. Dale, de 34 años, había escuchado el disparo y trató de esconderse detrás de la barra de la cocina. Pero cuando levantó la cabeza para ver qué estaba pasando, Ramírez le disparó directo en la frente, matándola al instante. Después del asesinato, Richard salió del apartamento y se sorprendió al ver a María aún con vida. Sin embargo, en lugar de atacarla de nuevo, huyó rápidamente del lugar. Los acontecimientos captaron una gran atención por parte de los medios de comunicación, que comenzaron a referirse a él como el acosador nocturno. El individuo fue descrito como alguien de cabello rizado, ojos prominentes y dientes deteriorados y separados. Sus brutales ataques continuaban. La noche del 27 de marzo de 1985, Vincent Zazzara y su esposa Maxine estaban en su casa en Whittier, California, cuando Richard Ramírez irrumpió en su hogar en plena madrugada. Vincent, de 64 años, estaba durmiendo en el sofá cuando Ramírez lo sorprendió. Le disparó en la cabeza con su revólver calibre .22, matándolo al instante. Maxine, de 44 años, se despertó con el disparo y vio a su esposo muerto. Desesperada, intentó buscar un arma que tenía escondida, pero Ramírez la atrapó antes de que pudiera usarla. La ató y comenzó a torturarla, exigiéndole que le entregara joyas y dinero. Pero cuando Maxine trató de defenderse, Ramírez se enfureció y desató su sadismo extremo. Le disparó 3 veces en la cabeza, le sacó los ojos con un cuchillo y los colocó en un joyero, mutiló su cuerpo, apuñalándola repentinamente en el estómago y otras partes. Tras el ataque, Ramírez huyó con los ojos de Maxine como un trofeo macabro. Los cuerpos fueron descubiertos a la mañana siguiente por su hijo, Peter. Ramírez dejó impresas las huellas de unos zapatos deportivos de la marca Avia, las cuales fueron fotografiadas por la policía y se convirtieron en la única evidencia disponible en ese momento. Además, las balas recuperadas coincidían con las utilizadas en ataques previos, lo que permitió a las autoridades darse cuenta de que estaban frente a un asesino en serie. El 7 de agosto de 1985, Richard Ramírez irrumpió en la casa de Bill Doyle, de 66 años, y su esposa Lillian, de 56. Bill era un hombre mayor y Lillian también era una mujer de edad avanzada. Ramírez irrumpió en su casa mientras dormían. Utilizó un arma de fuego, específicamente un revólver calibre .22, que era su arma de elección en muchos de los crímenes. Ramírez disparó a Bill Doyle en la cabeza, dejándolo gravemente herido. El hombre fue baleado en el rostro y quedó casi inconsciente. Después de disparar a Bill, Ramírez se acercó a Lillian, la violó, la golpeó violentamente antes de dispararle en la cabeza, matándola instantáneamente. La policía encontró a Bill Doyle con vida, a pesar de haber sido baleado en la cabeza, mientras que Lillian estaba muerta en el lugar. Bill sobrevivió debido a la gravedad de sus heridas, pero pudo proporcionar información crucial sobre el ataque. El 29 de mayo de 1985, Richard Ramírez, mientras conducía un automóvil robado, se detuvo en la casa de Mabel, una mujer de 83 años, y su hermana Florencia Nettie Lang, de 81 años, quien tenía una discapacidad. Armado con un martillo que encontró en la cocina, atacó a ambas. A Mabel la electrocutó con un cable eléctrico, mientras que a Florencia la violó. Antes de irse, utilizó el lápiz labial de Mabel para dibujar un pentagrama, el símbolo satánico, en el muslo de Florencia y en las paredes de ambos dormitorios. Las mujeres fueron descubiertas 2 días después, aún con vida, pero en coma, y con heridas graves. Mabel finalmente murió en el hospital debido a la gravedad de sus heridas. A pesar de que las víctimas proporcionaron una descripción de su agresor como un hombre alto, moreno, delgado, desdentado y de origen hispano, la policía, a comienzos de agosto de 1985, realizó un retrato hablado del acosador nocturno.
Sin embargo, no se lograron avances y el atacante siguió cometiendo sus crímenes. En julio de 1985, Richard Ramírez condujo nuevamente un automóvil robado hacia la ciudad de Arcadia y eligió al azar la casa de Mary Louise Cannon, una viuda de 75 años. Al ingresar en silencio, la halló dormida en su habitación. Sin mostrar piedad, la golpeó con una lámpara hasta que quedó inconsciente. Y luego la apuñaló repetidamente con un cuchillo de carnicero de 25 centímetros que encontró en la cocina. No cesó de atacar incluso cuando ella ya había muerto. 3 días después del ataque, irrumpió en una casa en Sierra Madre y atacó a Whitney Bennett, una joven de 16 años, golpeándola con una llanta de hierro mientras dormía en su habitación. Tras buscar un cuchillo en la cocina, Ramírez intentó estrangularla con un cable telefónico. Sin embargo, unas chispas eléctricas inesperadas surgieron del cable, lo que lo hizo detenerse. Cuando la joven comenzó a respirar nuevamente, Ramírez huyó de la casa, convencido de que Jesucristo había intervenido para salvarla. Whitney Bennett logró sobrevivir a la brutal agresión y al intento de estrangulamiento, aunque necesitó 478 puntos de sutura para cerrar las profundas laceraciones en su cráneo. 2 días después, Ramírez irrumpió en la casa de Joyce Lucille Nelson, una mujer de 60 años en Monterey Park. Al encontrarla dormida en el sofá de su sala, la golpeó brutalmente hasta quitarle la vida, pisándole el rostro en repetidas ocasiones. Una huella de una zapatilla deportiva Avia quedó marcada en su cara. El 20 de julio, Ramírez adquirió un machete y a bordo de un Toyota robado se dirigió a Greenville, California. Ahí escogió la casa de Laila Nelvin, de 66 años, y su esposo Matson, de 68. Irrumpió en su dormitorio mientras dormían, atacándolos con el machete antes de dispararles en la cabeza con una pistola .22. Luego mutiló sus cuerpos con el arma blanca y robó sus objetos de valor. Tras el crimen, abandonó la escena y se dirigió a la zona de Sun Valley. Alrededor de las 4:15 de la madrugada, Ramírez irrumpió en la casa de la familia Kobana, disparó en la cabeza de Shiner Kobana mientras dormía, matándolo al instante. Luego golpeó y abusó brutalmente de Asunkin Kobana, antes de asesinar al hijo de la pareja, de tan solo 8 años. Posteriormente, arrastró a la mujer por la casa, exigiéndole que le indicara dónde estaban los objetos de valor. Durante el asalto, le ordenó que jurara ante Satanás que no le ocultaba dinero. Ramírez continuó su ola de violencia, atacando a varias personas más. Entre sus víctimas estuvieron Chris y Virginia Peterson, a quienes sorprendió en su hogar y disparó sin piedad. A pesar de las heridas, ambos lograron sobrevivir. Posteriormente, irrumpió en la casa de Sakina Abu Watl, donde sometió brutalmente a la familia, repitiendo su patrón del terror. Cada nuevo ataque aumentaba el miedo y la desesperación en la comunidad, mientras las autoridades intentaban dar con su paradero. Después de que la policía de Los Ángeles comenzara a acercarse a su identidad, Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, decidió huir a San Francisco en un intento de evadir la captura. En la ciudad, continuó con su espiral de violencia. Uno de los crímenes más notorios ahí fue el asesinato de Peter y Barbara Pan en su hogar. Ramírez irrumpió en la vivienda y, siguiendo su modus operandi, disparó en la cabeza de Peter Pan antes de atacar y agredir sexualmente a su esposa. Luego dejó mensajes satánicos en la escena del crimen, reforzando el terror que sembraba a su paso. Sin embargo, su rastro en San Francisco no pasó desapercibido. La policía encontró una huella de zapatilla Avia en la escena del crimen, un detalle crucial que lo vinculaba con los asesinatos en Los Ángeles. Además, la alcaldesa de San Francisco, Dianne Feinstein, reveló información clave sobre la investigación en una conferencia de prensa, lo que enfureció a los detectives de Los Ángeles, ya que temían que Ramírez se diera cuenta de que estaban tras su pista y cambiara su estrategia. Para el verano de 1985, Richard Ramírez ya había sembrado el terror en California con al menos 23 víctimas entre asesinatos, agresiones y violaciones. Su ola de crímenes era cada vez más brutal y aleatoria, atacando hogares sin un patrón claro y dejando mensajes satánicos en las escenas. Se decía que mientras conducía por las calles en busca de nuevas víctimas, solía tararear canciones de AC/DC, en particular Night Prowler,
un tema que hablaba de la noche y la intrusión, lo que coincidía con su apodo el acosador nocturno. La relación con la banda se hizo más polémica cuando se encontró una gorra de AC/DC en la escena de uno de sus crímenes, lo que llevó a algunos medios a especular que su música lo influenciaba. Mientras la policía estrechaba el cerco sobre él, la paranoia comenzaba a cundir entre los ciudadanos. La venta de armas entre Los Ángeles aumentó drásticamente. La gente reforzaba la seguridad en sus casas y los barrios se organizaban con patrullas vecinales para intentar detenerlo. Sin embargo, lo que llevó a un gran avance en el caso fue su intento fallido de irrumpir a la casa de James Romero Jr., un adolescente de 13 años. Esa noche, Ramírez intentó entrar en la casa de la familia Romero, en Mission Viejo, pero James, que aún estaba despierto, escuchó ruidos sospechosos y se asomó por la ventana. Al ver un automóvil extraño y notar la presencia de un intruso, despertó a su familia y tomó nota de las características del vehículo, incluida la marca, el color y, lo más importante, parte del número de la matrícula. Su rápida reacción hizo que Ramírez huyera sin lograr entrar a la casa. Más tarde, la familia Romero proporcionó la información a la policía, lo que resultó ser un gran avance en la investigación. Con los datos de la matrícula, los detectives rastrearon el automóvil, un Toyota robado, y encontraron en él una huella dactilar que coincidía con la de Richard Ramírez en su base de datos criminal. La noche del 25 de agosto de 1985, el acosador nocturno irrumpió en el hogar de Inez Erickson, la prometida de Bill Carnes. Ahí disparó a Bill en la cabeza 3 veces antes de violar y agredir brutalmente a Inez. Durante el ataque, Ramírez le exigió que jurara por Satanás que no le ocultaba dinero y otros objetos de valor. A pesar del horror que vivió, Inez logró sobrevivir y después de que Ramírez huyera, reunió fuerzas para desatarse y pedir ayuda. Milagrosamente, Bill Carnes también sobrevivió a los disparos, aunque quedó con secuelas permanentes. El testimonio de Inés fue crucial para la captura de Ramírez. No solo pudo describirlo a detalle, sino que también proporcionó información clave sobre su comportamiento y sus palabras durante el ataque. Las huellas dactilares de Ramírez fueron encontradas en la casa de Bill Carnes e Inez Erickson después del ataque. Durante el crimen, Ramírez tocó varias superficies y la policía recuperó huellas dactilares que luego fueron comparadas con las de la base de datos criminales. Este hallazgo fue un avance crucial en la investigación. Aunque Ramírez ya estaba siendo investigado por otros crímenes, las huellas en la escena del crimen de la familia Carnes proporcionaron una prueba directa de su presencia en el lugar. Esta evidencia, junto con la información sobre el vehículo robado y la matrícula proporcionada por James Romero Jr., permitió a las autoridades rastrear a Ramírez. Tan pronto como la policía confirmó que las huellas encontradas en la casa de Inez Erickson pertenecían a Richard Ramírez, hicieron pública la información. La imagen de Ramírez comenzó a aparecer en todas partes, en periódicos, revistas, estaciones de autobuses y otros lugares públicos, con el fin de que la gente pudiera reconocerlo y ayudar en su captura. Cuando Richard Ramírez regresó a Los Ángeles después de haber estado en Phoenix para comprar cocaína, se detuvo en una tienda. Mientras estaba, se dio cuenta de que su rostro estaba en los carteles de búsqueda que se encontraban en la tienda y en las calles cercanas. Al ver su propia imagen y saber que la policía lo estaba buscando, entró en pánico. Cuando Richard Ramírez se adentró en el barrio hispano de Los Ángeles, ya había sido ampliamente identificado gracias a la difusión de su rostro en los medios. Fue en ese momento cuando, al caminar por el vecindario, varios residentes lo reconocieron. Los vecinos, al ver su rostro en los carteles de búsqueda y recordar las noticias sobre el acosador nocturno, comenzaron a alertar a otros. Un grupo de personas se dio cuenta de quién era y rápidamente se organizó para atraparlo. Uno de los hombres que lo reconoció fue un residente llamado Daniel, quien comenzó a gritar que se trataba de Richard Ramírez. A medida de que se corría la voz, más personas se unieron a la persecución. Ramírez, al darse cuenta de que estaba siendo perseguido, intentó huir, pero los residentes del barrio lo rodearon y lo detuvieron. Uno de ellos incluso le lanzó una palanca a Ramírez mientras intentaba escapar.
Finalmente, los vecinos lograron capturarlo y retenerlo hasta que llegó la policía, quienes se encargaron de arrestarlo. Este acto de valentía por parte de los residentes del barrio hispano de Los Ángeles fue clave para su captura, ya que no solo ayudaron a detenerlo, sino que también evitaron que Ramírez escapara nuevamente. Cuando la policía llegó, Ramírez fue arrestado y llevado a la estación de policía. Su captura fue el resultado directo de la intervención de los ciudadanos que lo reconocieron y lo entregaron a las autoridades, lo que puso fin a su reinado de terror. El juicio de Richard Ramírez comenzó el 2 de julio de 1988, 3 años después de su arresto. Su caso atrajo una atención mediática masiva debido a la brutalidad de sus crímenes, el pavor que causó en California y su propio comportamiento durante el juicio. Durante el juicio, la sala estaba llena de personas y los medios de comunicación se aseguraron de que el caso estuviera bajo el foco de atención del público en todo momento. Durante el juicio, Ramírez mostró un comportamiento muy peculiar y desafiante. A menudo miraba a las víctimas sobrevivientes y a sus familias con una mirada desafiante y malévola. En varias ocasiones hizo gestos y sonidos extraños, a veces sonriendo de forma inquietante, lo que aumentaba la percepción de su psicopatía. Ramírez también mostró abiertamente su adoración por Satanás. En una de las escenas más perturbadoras, cuando entró a la sala del tribunal, levantó la mano, mostrando el pentagrama, lo que desató la reacción de horror entre los presentes. Ramírez también empezó a llamarse a sí mismo el Hijo de Satanás, un apodo que él mismo se dio, reforzando su imagen de un ser malvado y demoníaco. Durante el juicio, a menudo hacía comentarios provocadores y casi siempre llevaba una expresión desafiante, mirando de manera fija a las personas y respondiendo con actitud desafiante a los abogados y a los jueces. El juicio duró varios meses y muchos de los testimonios de las víctimas y sus familias fueron desgarradores. Las víctimas sobrevivientes fueron llamadas a la corte para relatar los horrores que vivieron durante los ataques. Estas historias estremecieron a todos los presentes. Algunas de las sobrevivientes, como Inez Erickson, quien fue brutalmente atacada junto a su prometido Bill Carnes, declararon en la corte, mientras que otros familiares de las víctimas asesinadas también dieron impactantes testimonios sobre el sufrimiento y la pérdida. El fiscal principal en el juicio fue el abogado de distrito de Los Ángeles, Gil Garcetti, quien presentó una sólida evidencia contra Ramírez, incluyendo las huellas dactilares encontradas en las escenas del crimen y la declaración de testigos. También se presentó evidencia de que Ramírez había dejado mensajes satánicos en las escenas de algunos de sus crímenes, lo que fue utilizado como prueba de su fanatismo. El 7 de septiembre de 1989, después de más de 14 horas de deliberación, el jurado encontró a Richard Ramírez culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 violaciones y 14 robos. La sentencia fue emitida en el Tribunal de Los Ángeles el 22 de noviembre de 1989. Ramírez fue condenado a muerte en la cámara de gas. Después de su condena, Richard Ramírez continuó mostrando su actitud provocadora. En varias entrevistas posteriores, Ramírez continuó hablando de su adoración por Satanás y se mostró despectivo hacia aquellos que lo consideraban un monstruo. Durante su tiempo en prisión, Ramírez también fue objeto de varios intentos de entrevistas por parte de medios de comunicación y documentales, aunque muchos de estos fueron limitados por las autoridades penitenciarias. Richard pasó el resto de su vida en el corredor de la muerte de la prisión de San Quentin en California. Aunque fue condenado a muerte, su sentencia nunca se cumplió. Ramírez pasó más de 23 años en el corredor de la muerte, donde se convirtió en una figura conocida debido a sus declaraciones sobre el satanismo y su comportamiento inquietante. Durante su tiempo en prisión, Ramírez recibió numerosos fanáticos. Algunas personas incluso lo consideraban una figura misteriosa o lo veneraban. Recibió cartas de admiradores y admiradoras que de alguna manera se sintieron atraídos por su personalidad obscura. En 2013, Richard Ramírez murió a causa de un cáncer de páncreas a los 53 años, mientras aún estaba en prisión. Su muerte fue una consecuencia de un largo proceso de enfermedades relacionadas con el cáncer, y aunque sus seguidores intentaron mantener su imagen como un mártir de Satanás, su legado sigue siendo uno de horror y de terror para las víctimas y las comunidades afectadas por sus crímenes.
El caso de Richard Ramírez dejó una marca imborrable en la sociedad estadounidense. El miedo generado por sus crímenes fue palpable en la década de los 80, con las comunidades de Los Ángeles, en particular, viviendo con miedo constante. Su captura y juicio también sirvieron como un recordatorio de lo importante que es la vigilancia comunitaria y la intervención de los ciudadanos en la resolución de crímenes. El caso también subrayó los peligros de la figura del asesino en serie y de la influencia de las creencias extremas y perturbadoras. Este caso no solo es recordado por los horrores que cometió, sino también por el impacto psicológico y emocional que tuvo sobre las víctimas, sus familias y la comunidad en general. La historia de Richard Ramírez, el acosador nocturno, sigue siendo una de las más perturbadoras en la historia criminal de los Estados Unidos. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más historias escalofriantes.